Hoy, en unos minutos con Dios. Entrevistas de experiencias sobrenaturales. Iniciamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le damos gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad que nos da hoy, en que estamos en este tiempo de entrevistas de experiencias sobrenaturales. Es un inmenso privilegio y un inmenso placer estar aquí en este lugar, en la iglesia Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Es el tiempo el que Dios nos ha permitido para estar hoy con el pastor Luis de Luque, donde él va a contarnos un poco acerca de sus experiencias. Recordemos que este canal de Unos Minutos con Dios tiene como objetivo brindarte experiencias que te puedan ayudar en tu crecimiento espiritual y que sepas que unos minutos con Dios cada día puede hacer que tu vida cambie para siempre. Y hoy quiero presentarles a todos ustedes al pastor y al profeta Luis de Luque, pastor y profeta de esta congregación. Pastor, ahí preséntese a los suscriptores y comencemos. Bueno, Juan, muchas gracias por este tiempo maravilloso, ¿verdad? Donde creemos que Dios va a bendecir a un público que va a recibir una palabra de parte de Dios, y a través de estas experiencias y este testimonio que pues podamos edificar y ser de bendición. Yo soy pastor y profeta aquí en la iglesia Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo, junto a mi esposa, la pastora Alicia Polo, y agradezco a Dios por este tiempo maravilloso que sé que va a ser de bendición. Amén, amén, así es. Bueno, pastor, entonces aquí iniciando pues la entrevista, todos los suscriptores quieren conocer cómo fue el momento en que usted conoció a Cristo. Si lo conoció desde niño o en el momento que usted se encontró con el Señor, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, Juan, Pastor Juan, yo nací en un hogar no cristiano, con padres no cristianos, creyentes de la religión tradicional, pero desde muy pequeño siempre tuve una inclinación hacia el Señor. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, por mi casa hacían cultos y siempre escuchaba el sonido de la caja y la guacharaca y yo me le escapaba a mi mamá. Entonces cuando yo me escapaba, que mi papá llegaba, mi mamá salía corriendo a buscarme porque mi papá no quería que yo estuviera en eso. Cuando de repente pues pasa, te estoy hablando de 3, 4 años, de pronto una de mis tías, hermana de mi papá, se convierte a Cristo y ella comienza a enseñarme la palabra. A la edad de 6 años, yo me voy con ella a la ciudad de Bucaramanga. Y estando en la ciudad de Bucaramanga, pues yo asistía a grupos familiares, células, a la iglesia, pero no con la conciencia de lo que era el evangelio ni de lo que era Cristo en sí. Simplemente pues, sí, como un niño que vamos para la iglesia y ya. Cuando de pronto un día, recuerdo yo que estando en un grupo familiar, yo estaba jugando, creo que en la cocina, mientras estaban cantando alabanzas a Dios, cuando a mi lado se coloca alguien. Y ese momento todavía hoy yo lo recuerdo, porque esa persona que se colocó a mi lado me transmitió algo que se llama paz. Y cuando yo sentí eso, yo salí corriendo y recuerdo que busqué al líder que estaba compartiendo la palabra y yo le dije, acabo de ver a una persona que se puso a mi lado. Ellos, no recuerdo realmente cómo lo tomaron, pero yo solamente recuerdo el momento de la persona que se paró a mi lado. Cuando pasan los años, pues mi tía me sigue predicando, yo entro en una etapa de mucha rebeldía, etapa de la adolescencia, pero ella hubo una palabra que me dijo siempre, y era que si yo vivía una vida de pecado, esa vida de pecado me podía conducir a una condenación. Entonces, ella me enseñó lo que dice Apocalipsis, que dice que los borrachos, los adúlteros, y hay una lista ahí, ¿verdad? Que no entrarían al reino de los cielos. El evangelio Exactamente, esas predicaciones fuertes, pero parece cosa de mentira, pero yo durante toda esa etapa de rebeldía, esa palabra siempre venía a mi corazón. Si yo me muero en esta condición de rebeldía, de desobediencia, me voy para el infierno. Sí, me marcó eso, ¿sabes? Me marcó eso. Cuando llego a la etapa de la adolescencia, producto de muchos vacíos y muchas situaciones que yo viví en la niñez, yo me entrego al alcohol.
O sea, cuando digo que me entrego al alcohol es que a la edad de 13 años ya yo tomaba. 13, 14, 15, 16 años yo tomaba demasiado. Cuando llego a la edad de 17 años, entro en una crisis existencial. Entonces, en esa crisis existencial yo me confronto, ya estaba en la universidad, comencé a estudiar contaduría pública, recuerdo yo, pero mi vida era una vida de desorden. Trago, fiestas, novias, el desorden. Entonces, te va a parecer loco esto, pero mis oraciones a Dios las hacía en estado de embriaguez. Yo salía, sí, reflexión. yo salía de las fiestas 3, 4 de la mañana, venía de las discotecas y estando de camino a casa, porque casi siempre me iba caminando con amigos, o sea que uno va llegando al amigo en una casa, el otro en otra casa, y así. Pero cuando yo iba llegando a mi casa, que me veía en ese punto de soledad, yo decía, Jesús, sálvame. Yo decía, Jesús, sálvame, porque si yo me muero así como estoy, me voy para el infierno. Venía la palabra. Yo le decía, Jesús, sálvame, porque si yo me muero en esta condición de borracho, yo me voy a perder. Total que entro a la universidad, comienzo a confrontarme conmigo mismo y yo me hice unas preguntas, como quizás se la puede hacer cualquier joven en esta temporada. Y es, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Y yo por qué estoy en este mundo? O sea, de repente surgieron esas preguntas, porque no encontraba una razón de vivir. Mi camino estaba envuelto simplemente en tragos, en vacíos, en rebeldía y en hacer lo que a mí me daba la gana, prácticamente. ¿Viste? Y dañando corazones en el camino, enamorando a una chica, a otra chica, y así de sencillo. Y recuerdo que me enfermo, me da un hongo, sale un hongo en las entrepiernas y mis órganos genitales se ven comprometidos, producto de todo el desorden que yo llevaba. Cuando en esa enfermedad, yo le hice una petición pues, a Dios que me sanara. Y recuerdo que aparece nuevamente mi tía en la escena, donde ella nuevamente me vuelve a predicar después de varios años, porque en esa etapa de rebeldía ella dejó de predicarme, porque un día yo le salí con grosería. Yo no voy a ser cristiano. Y cuando de repente yo le salgo con esa grosería, el Espíritu Santo le habla a ella y le dice, déjalo, porque es necesario que él se enlode para que luego yo lo rescate. Entonces, hay propósitos de Dios. Sí, ya estaba el plan de Dios allí. Y esa palabra me la cuenta ya después, cuando pasan los años. Pero yo seguí el camino. Estando en esa enfermedad y haciéndome esas preguntas, yo comencé a ver enlaces. Hay un adorador que se llama Erickson Molano y él cantaba una canción que se llama Soy Sano. Y yo viendo un día a ese adorador, estando en cama, no me podía mover mucho, yo le dije a Dios, yo quisiera servirte como ese hombre. Y le dije a Dios, sáname. Y si tú me sanas, yo te sirvo. En esos días medio me comencé a levantar nuevamente. Mi abuela me pide un favor que vaya donde mi tía, la cristiana. Y cuando llego, hay una hermana allí y yo le pido el favor que ore por mí. Y esa mujer tiene el don de sanidad. Tremendo. Y cuando ella me ora, me dice, en 3 días eso se va a secar. Y efectivamente en 3 días eso se secó. Tremendo eso. Pero yo no me convertí enseguida. Yo seguí, después que me sané, yo seguí yendo a la fiesta. Seguí yendo a la fiesta. Ponle tú que eso fue en agosto. Y lo que fue finales de agosto y septiembre del año 2010, yo seguí asistiendo a fiestas. Seguí saliendo con amigos, seguí tomando. Pero cuando llega el mes de octubre, yo ya comienzo a asistir a la iglesia a mediados de septiembre. Había una niña que me llamó la atención, entonces fui a la iglesia, por eso. Pero cuando llego a la iglesia, me encontré con algo que yo no había sentido antes, la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo piso el lugar, yo siento algo especial. Y comencé a asistir y asistí a escondida para que nadie me viera. Mi tía no asistía a esa iglesia, yo asistí a otra iglesia. Entonces, yo iba escondido para que mis amigos no me vieran, para que no se dieran cuenta, porque me daba pena. Claro, claro. Pasó el tiempo, en mitad de septiembre, llega octubre, mi cumpleaños. Cuando llega mi cumpleaños, yo tomo y me siento mal. Primera vez que me siento mal por tomar. Siento que algo dentro de mí se apaga. Y yo le digo a mi tía, ora por mí porque me siento apagado, siento que
que de repente algo en mí se está secando. Y ella me dice, lo que pasa es que tú estás asistiendo a la iglesia y el Espíritu Santo se contrita. Yo no sabía que era eso, yo no sabía que era eso. De pronto, estando en eso, yo comienzo a orar, a pedirle perdón y le digo a Dios que me dé la fuerza para dejar el trago. Total, que yo seguí, octubre volví a tomar, iba a la iglesia, salía de la iglesia y me iba a la fiesta. Un día yo le digo a uno de mis mejores amigos en ese tiempo, y le digo, acompáñame a la iglesia. Me dice, ¿cuál iglesia? Tú estás loco. Te vas a meter ahora evangélico. Te vas a volver loco. Y yo le digo, acompáñame porque, mira, nosotros vamos a todos juntos, vamos a la fiesta juntos, vamos a no sé qué juntos. Yo te ayudo con las novias, tú me ayudas a mí también. ¿Cómo no me vas a acompañar a la iglesia? Total que él me comienza a acompañar a la iglesia. Y ya finalizando, el mes de octubre, yo recuerdo que nos invitan a una fiesta. Y cuando estamos en la calle 10 con 11, en toda la esquina, que hay una tienda allí, cuando estamos ahí en esa tienda, el clima estaba seco, no había ni brisa. Y yo le digo, hombre, hermanito, la única forma de que no vayamos a esa fiesta es que ahora mismo caiga un aguacero. Juan, la demora fue decirlo. Cayó el aguacero. Cayó un aguacero que demoró como hora y 15. Tremendo. Impresionante, ¿viste? Cuando yo miro al amigo mío, le digo, él se llama Jesús, le digo, Jesús, esto es verdad. El hombre nos está llamando. Sí, señor. Pasan los días, 31 de octubre del año 2010, yo voy a una fiesta de disfraces y después de haber tomado mucho, tomé demasiado esa noche, a las 4:30 de la mañana en estado de embriaguez, iba con mi amigo Jesús a comer arepas de huevo. Tú sabes, aquí es normal que comamos eso en las mañanas. Cuando voy de camino con él, yo lo miro a la cara y le digo, si lo único que me une a ti es el trago, hasta hoy somos amigos, porque yo hoy decido seguir a Cristo. Entonces fue una decisión, pero esa decisión vino producto de un proceso en que el Espíritu Santo me fue convenciendo. Ya después que pasa ese episodio, donde viene la experiencia sobrenatural de mi conversión, es que a los días yo estoy en mi habitación y yo comienzo a orar. Yo, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero seguirte, yo quiero buscarte. Yo comencé a pedirle a Dios, direccióname. De repente, yo comencé a sentir que el clima cambió. El clima de la habitación se tornó como un ambiente fresco. Y de pronto, yo tengo una visión. Creo que fue una de las primeras visiones que tuve en Dios. Y esa visión me permite ver de un lado a Satanás y de otro lado estaba el Señor. Y yo tenía que tomar una decisión. Y algo dentro de mí me dio fuerza para decir, Satanás, hasta hoy estoy contigo, yo decido seguir a Cristo. Y en ese momento yo comencé a escuchar un cántico donde mencionaban el nombre de Jesús y eran voces de ángeles. Y ahí comenzó un camino nuevo para mí, de experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Tremendo. Así me convertí yo a Jesús. Qué tremenda experiencia, qué conversión tan maravillosa en el Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Es una de las cosas que quiero que en cada entrevista que hemos estado, la presencia de Dios se siente de una manera especial. Porque Amén. Dios está en el asunto. Y cuando uno habla de Él, pues lógicamente Él se manifiesta, que es lo más importante. Pastor, después de su conversión, ¿cómo realmente fue el llamado? O sea, usted recibió, de ahí en adelante comenzaron varias experiencias sobrenaturales en su vida, pero cuando usted entendió que tenía el llamado de profeta y el llamado de pastor, ¿cómo fue que se manifestó en usted esa experiencia como tal? Si tuvo esa experiencia, cuéntanos. Bueno, yo soy pastor, ¿verdad? Soy pastor, tengo la vocación pastoral, que yo creo que es una vocación, servir a la gente. Pero considero que mi llamado principal es el ministerio profético. Claro, con las experiencias que tuvo al Sí, principio. por todas las experiencias que yo tuve. Yo creo que nosotros, en un caso particular, yo creo que una cosa es un don y otra cosa es un llamado, ¿verdad? Así es. Porque el llamado está sujeto a una asignación y el don responde a la necesidad de un pueblo, de una familia, de una persona, ¿verdad? Así
Así es, El don de sanidad se manifiesta cuando hay un enfermo, el don para liberar cuando hay un cautivo, así es. pero el llamado como tal responde a una asignación. Entonces, desde mi nacimiento, yo creo que se cumple lo que dice Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Porque te conocí, te aparté, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, desde mi nacimiento comenzaron una serie de experiencias que a mí particularmente me inquietaron mucho durante toda mi vida. Y es que desde mi nacimiento yo tuve muchas persecuciones espirituales, con brujos, con brujas, en sueños, con demonios, espíritus que me perseguían. Y había algo en particular, Pastor Juan, y era que yo podía saber las cosas antes que sucedieran. Tremendo. Yo podía saber que antes que alguien llegara a la puerta de mi casa, yo sabía quién iba a llegar. Tremendo. Antes de que un acontecimiento sucediera, ya yo lo había visto. Entonces, en mi casa siempre se habló de brujería, siempre se habló de baños, de riegos y cosas así. Entonces, eran las conversaciones que yo escuchaba. Como dicen por ahí, los cuentos que echaba mi abuela, mi papá. Sí, eso era muy común aquí. Sí, sí. Entonces, mi papá me cuenta que cuando yo nací, venían muchos pájaros en las madrugadas al techo. Yo entiendo que eran brujas. Y él tenía ese tipo de experiencias conmigo. Él decía, ¿qué pasa? Me quieren llevar pelado, decía él en su lenguaje. Pero realmente lo que se estaba manifestando ahí era un llamado. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque de pronto alguien que nos está viendo pueda tener este tipo de experiencia y no ha identificado que desde el momento de su nacimiento lo que vino fue un propósito a la tierra. Recuérdate que cuando Moisés nace, lo primero que se levanta es la amenaza, la persecución contra Moisés. Cuando Jesús nace, lo primero que se levanta también es la persecución, ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces yo he entendido que los llamados de Dios que tienen ciertas asignaciones nacen bajo persecución y amenaza, ¿oíste? Desde el comienzo. Entonces considero que desde un principio he tenido ese llamado. Cuando pasan los años, esa tía a quien amo mucho, quien honro a mi tía Yolaima, un día hablé con ella y le conté las experiencias que yo tenía. Dice, tía, a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello. Y ella me dijo, tú tienes un don profético. Y es necesario que tú pongas ese don al servicio de Dios porque el enemigo quizás quiera usarlo de otra manera. Y efectivamente, yo de muchacho tenía inclinaciones hacia la brujería, hacia el ocultismo. Es que la mayoría de la gente que tiene inclinaciones hacia esa parte oscura tienen un don profético, tienen un llamado profético, sueños, visiones, revelaciones. Digo, queriendo utilizarlo Sí, transversar el propósito de Dios. Entonces, cuando conozco al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, a mí no se me revela como una experiencia, sino que tengo una relación muy directa con Él, con Dios, ¿oíste? Y desde que me convertí, comencé a entender que yo tenía un propósito de parte de Dios. Y el don profético lo fui descubriendo ya como don profético a través de la adoración. En medio de la adoración comenzaban a venir a mi palabras, inspiraciones, y yo comenzaba a fluir y a declarar cosas en medio de la alabanza y en medio de la adoración. Al principio con mucho temor, comenzó el bautismo en lengua, comencé a tener experiencias que yo te veía y yo podía saber lo que tú estabas viviendo. Empezó a manifestar el don de ciencia, discernimiento de espíritus. Entonces vino una activación, pero esto no vino porque sí, esto vino producto de la búsqueda. Es importante entender que el hambre por Dios va a despertar cosas de Dios dentro de nosotros. Producto de la búsqueda, de la entrega, del ayuno, yo me volví muchacho de mucho ayuno, me comencé a rodear con los ancianos de la iglesia, no andaba con los jóvenes, yo andaba con los ancianos de la iglesia, con la mamá de la pastora, que fue una maestra para mí en el tema de los ayunos, me enseñó a buscar a Dios en ayuno. Quien fue mi pastora también me enseñó a conocer al Espíritu Santo, a conocer a Dios. Recuerdo que siempre me decía, conoce el carácter de Dios en la voz que te habla. Era uno de sus consejos. Entonces cada vez que venía algo a mí yo lo pesaba y me volví muy lector de la Biblia, muy lector de la Biblia. Yo me volví apasionado por la Escritura. Entonces se me abre ese mapa
de revelación allí, y es donde yo comienzo a enamorarme más de Jesús, más de Dios, y me vuelvo un loco. Juan, me vuelvo un loco. Me vuelvo un loco, y esto lo cuento porque hay personas así dentro del Evangelio y a veces no son comprendidas. Y es que mucha gente va a criticar cuando no tiene el mismo nivel de revelación por tu nivel de alabanza, para que me entiendan. O sea, tu alabanza es extravagante porque es que tu gratitud es grande hacia Dios. Entonces yo venía de un trasfondo tan fuerte, de un vacío tan fuerte, de un mundo tan fuerte, que cuando yo encontré a Jesús que me amaba y encontré al Espíritu Santo en todo lo que te estoy contando, yo me volví un loco. Yo me la pasaba metido en la iglesia. Así es. Eso pasaba como con David. Cuando David lo veía cansado, pensaban que él, siendo rey, no lo podía hacer. Dijo Mical, y pues él mostraba su pasión de esa manera. Entonces hay mucha gente que no lo va a entender igual. Ajá, es una revelación de Dios a una persona. Así es, así es. Lindo, Así lindo es. eso. Bueno, pastor, usted, el Señor le ha regalado, pues conforme a lo que hemos estado conversando, usted, el Señor le ha regalado, aparte del ministerio del profeta, también fluye en las asignaciones proféticas, el discernimiento de espíritu y el don de ciencia. ¿Ya? ¿Tiene alguna experiencia con estos dones que lo haya marcado? Porque esta experiencia me marcó la vida y nunca la olvido. Bueno, Pastor Juan, una de las experiencias que tuve recientemente es con este programa, porque hace 2 meses, yo estando en oración, yo vi el nombre Experiencias Sobrenaturales y veía que se hacían entrevistas de personas de acá de La Guajira, y eso me pareció bastante interesante. Por eso cuando nos encontramos, que me contaste, yo dije, wow, tremendo. Pudimos ver, el Espíritu Santo nos permitió ver lo que venía para La Guajira. Por eso creo que esto es de Dios. Así es, y eso fue un encuentro furtivo. Nos encontramos así de manera improvisada nuestra, pero Dios tenía un plan. Amén. Y el plan del Señor era confirmarle al pastor que el Señor está en este asunto de la experiencia sobrenatural. Pastor, quisiera que le comentara algo referente a esta generación, porque nosotros venimos de una generación donde vimos muchas experiencias sobrenaturales antes. Antes se veían muchas sanidades. Uno de los dones predominantes de la iglesia era el don de lengua. Era predominante que toda persona que asistía a la iglesia anhelaba ser bautizado en lengua. Y iban a la iglesia simplemente por, Señor, yo quiero hablar en lengua como hablan los demás. Pero en este tiempo se ha perdido un poco como esa creencia. Con el don que usted tiene, que el Señor le ha permitido tener, usted tiene, aparte de estas experiencias que ha tenido y la experiencia que ha tenido con estas entrevistas de experiencias sobrenaturales, ¿ha tenido alguna experiencia así con el Espíritu Santo? Una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia con Jesús que haya sido, que le haya cambiado la vida para siempre, todas, ¿no? Claro que sí, varias, porque la Biblia dice que la letra mata, más el espíritu da vida. Si la palabra no se evidencia, pues no es real, ¿verdad? La palabra debe evidenciarse. Y cuando la Biblia enseña de que Jesús sanaba, es que Jesús sana. Así es. Que Jesús libertaba, es que Jesús liberta. Entonces, una de las cosas que me enamoró a mí del Evangelio es que es real. Oíste, que no es una falacia, que no es algo inventado. O sea, no predico a un Dios que me contaron, predico a un Dios que yo he vivido, que yo vivo. Oíste, una de las experiencias que a mí más, yo digo que me ha marcado, tiene que ver con la exaltación a Dios a través de la alabanza. Oíste, yo durante mucho tiempo estuve en nuestra alabanza. Y yo recuerdo que estando en adoración y alabanza, yo solo en mi casa, un día salí al patio y estaba cantando Cuán grande es Dios. Cuando yo estoy cantando Cuán grande es Dios, la presencia de Dios estaba tan fuerte sobre mí que yo comencé a caminar, y el patio de mi casa, de mi abuela, estaba lleno de árboles. Todavía creo que está lleno de árboles, porque ya esa casa no, la partida de mi abuela, esa casa ya no la tenemos, pero cuando yo comienzo a caminar, de repente se mete un viento tan fuerte y yo veo literalmente cómo los árboles comienzan a inclinarse cada vez que yo decía cuán grande es Dios. Y cuando llego al patio, al centro del patio, inmediatamente yo tengo una visión, y en esa visión yo me veo con Cristo en los lugares celestiales. Y ahí escuché la palabra que dice que conmigo están,
dice el Señor que con Él estamos sentados en lugares celestiales. Entonces ahí entendí yo que desde la posición de iglesia de Cristo yo tenía un lugar especial delante de Dios. Ese tipo de experiencia afirmaron mi identidad como hijo de Dios. Otra experiencia que tuve, Juan, que también me marcó, es que, y son cosas que uno a veces no cuenta, pero como estamos en este tiempo de experiencias sobrenaturales, porque una experiencia no es doctrina, una experiencia la vive cada uno de acuerdo a su corazón, a su fe y a su asignación y propósito. Es un tesoro personal. Así es. En una ocasión yo estoy caminando por la calle ancha y ya esa sí es una experiencia con lo profético. Y caminando por la calle ancha, yo venía preguntándole a Dios acerca de los tiempos. Una de las cosas que para la gloria de Dios el Señor me permitió discernir en ocasiones son los tiempos. Y yo le venía preguntando a Dios sobre los tiempos. Señor, háblame sobre los tiempos, sobre los tiempos. Y estando caminando por la calle ancha, de repente yo aparezco en la calle 12. Estoy en la 7, aparezco en la 12. Pero fue así. Es como si me hubiesen traspuesto de una calle a otra. Y yo quedo suspendido. Y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? Y el Espíritu Santo me dice, así como a Felipe, yo te he hecho para que entiendas que los tiempos comienzan a transicionar. Y ahí comenzaron una serie de experiencias con los tiempos proféticos. ¿Oíste? Porque la palabra profética se hace vida. Entonces, fui traspuesto de una calle a otra solamente por una rema. Los tiempos están transicionando. Esa experiencia me marcó mucho. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia! Simplemente para enseñarle que los tiempos transicionan. O sea, Sí. Él es el que manda en los tiempos. Totalmente. De ahí comenzó lo profético a manifestarse. De una manera muy sobrenatural. Pastor Juan, yo un día estaba en oración, en esa misma temporada, estaba en oración en mi cuarto. Y de repente Dios me saca del cuerpo y me lleva a la calle primera. Y me coloca junto al muelle. Y yo estoy viendo el clima. Yo estoy en la habitación, pero yo estoy viendo el clima. Y el clima es bastante soleado, muy soleado. Y de repente yo comienzo a sentir una brisa fresca. Por eso cada vez que yo siento la unción profética, yo siento como un ambiente fresco de lluvia. Así como cuando el profeta Elías subió al Monte Carmelo. Y yo cuando siento esa brisa fresca, el Espíritu de Dios me habla nuevamente y me habla de la cosecha. Y me dice que hay un tiempo de cosecha que se comienza a liberar. Cuando yo tengo esa experiencia, yo le digo, Padre, ¿cuál es la señal? Dime cuál es la señal. Y el Señor me dice, profetiza. Y yo digo, profetizo lluvia. Y la señal será que va a llover. Cuando de pronto mi abuela me toca rápidamente la puerta, porque yo vivía con mi abuela, yo crecí con ella. Me toca rápidamente la puerta, me dice, sal rápido porque está lloviendo. Y tengo ropa en el patio. Y yo salgo, y cuando yo salgo literalmente estaba lloviendo. Wow. Esa fue una de las experiencias que a mí también me marcó mucho con Dios. Bueno, qué tremenda experiencia, pastor. Impresionante. Realmente hay experiencias que uno tiene guardado por dentro, que llega el momento en que tiene que comentarla y que tiene que decirla. Porque yo sé que tú has tenido alguna experiencia y te estás identificando con alguna de las experiencias que el pastor ha tenido en su vida. Así que si te has identificado con una de estas experiencias, debes entender que Dios te está haciendo un llamado. Dios te está mostrando poco a poco hacia dónde te debes dirigir. Todo está en la presencia. Recuerda que todas las experiencias que he comentado han sido en oración, sí, han sido en ayuno, porque ahí es donde está el secreto. Sí, realmente es ahí, pastor. Es ahí. Quiero que le comente a los suscriptores, o más bien que les diga a los suscriptores cuál es el consejo que usted le brindaría a todas esas personas que están teniendo esas experiencias o tienen el llamado, pero de pronto no definen o no se deciden si realmente es el llamado de Dios o es simplemente un pensamiento mío, como a veces les pasa. ¿Qué consejo le darían ustedes a ellos para desarrollar ese no? Bueno, yo pienso que cuando tú tienes un propósito de Dios, Dios te marca, ¿verdad? Y hace evidencia de que Él te marcó. O sea, literal. Yo digo que Dios te hace una encerrona, ¿verdad? Literal, te hace una encerrona. Entonces, hay ciertas señales que indican que tú tienes un propósito. Por lo menos, hablo del ministerio profético. Una de las señales de que alguien tiene un don profético es que sueña mucho, tiene visiones,
tiene experiencias espirituales, sea con demonios o con seres de la luz, ¿verdad? Tiene cierta sensibilidad al mundo espiritual. Ya, eso está revelando que esa persona tiene un don profético, tiene un llamado profético, ¿oíste? Entonces, si alguien que nos está viendo está teniendo ese tipo de experiencia, es muy importante que usted pueda comprender que usted tiene un propósito, que usted tiene un llamado y que Dios le está indicando un camino que debe seguir a través de ese tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con personas que le tienen miedo a estas experiencias. Porque al momento y siento en mi espíritu que nos va a ver una mujer que de hecho se ha cerrado a la posibilidad de tener sueños, porque esos sueños en ocasiones son perturbadores. Pero yo le quiero decir a esa mujer que no se turbe su corazón, porque el propósito que Dios tiene con ella es mayor que la herencia de brujería que hay en su familia. Sí, siento eso en mi corazón de parte de Dios decirlo. Entonces, eso está marcando algo. Mi consejo es que nos sumerjamos en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Yo todo lo que he aprendido, aparte de los mentores que he tenido en mi camino que me han enseñado, se lo debo a una sola persona y es al Espíritu Santo. Conocer a Dios, entrar en su presencia y pasar tiempo con Él, tiempo de calidad con Dios. Yo le decía a un hijo espiritual, le decía que la oración es una herramienta de transformación. Y lo vemos cuando Jesús va al monte. Cuando Jesús va al monte dice que cuando comenzó a orar se transfiguró, o sea, pudo acceder a una dimensión espiritual, ¿verdad? Entonces la oración es una herramienta de transformación porque nos cambia la naturaleza. Cuando nosotros llevamos nuestra vida espiritual o las cosas que estamos viviendo a la oración, nosotros vamos a tener mayor claridad de lo que realmente nosotros estamos experimentando en cuanto a experiencias sobrenaturales. Entonces mi consejo es ese: sumerjámonos en Dios, no descuidemos su presencia, porque allí está la respuesta. Amén, amén, amén. Bueno, referente a lo que comentaba el pastor acerca de los sueños, he escuchado muchísimas personas que sueñan constantemente. De hecho, levanto la mano porque soy uno de los que sueño casi todos los días. También he tenido muchas experiencias. Hoy el Señor me confirma a través de usted acerca de eso profético que hay. Y es algo que uno a veces no lo entiende. Y bueno, en algún momento estaré contando algunas de mis experiencias con el Señor y estaré hablando acerca de todos los sueños que el Señor me ha regalado, las experiencias que he tenido. Y hay muchas personas que tienen esto, pastor, y a veces no encuentran cómo ellos pueden desarrollar eso. Y como la mujer que el Señor le habló ahorita, sienten eso como perturbador y a veces lo que hacen es negarse, dicen no quiero más esto. Pero Dios les está haciendo un llamado a todos. Totalmente. Les está haciendo un llamado. Y la intención como tal es que tú puedas aceptar el llamado que Dios te está haciendo, porque hay una generación que te está necesitando. Hay personas que se van a convertir solamente por tu voz, así como sucedió en aquella época con Moisés. Moisés nació para salvar a un pueblo. Nadie más lo iba a hacer. Por eso tu voz es necesitada en el reino de los cielos. Es necesario que puedas entender que Dios te está llamando para una generación. Pastor, dos cositas más y finalizar. Primero, quisiéramos que orara por los suscriptores, orara por nosotros y también que compartiera de pronto los medios en los cuales pueden contactarle a usted para predicar, si pueden invitar al pastor a predicar en las iglesias. El pastor, conforme a lo que el Señor le diga, pues estará llevando la palabra en sus congregaciones. Compartan estas cosas, oren por nosotros y diga cuál es el medio de contacto que usted tiene para que puedan contactar a usted. Claro que sí. Bueno, a nosotros nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Pastores de Luque Polo. Ahí nos pueden contactar en Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden contactar, Pastores de Luque Polo. Pastores de Luque Polo. Sí, Pastores de Luque Polo. En Instagram y en Facebook. También tenemos TikTok. Ahí también nos pueden contactar, Pastores de Luque Polo. Y claro, vamos a orar. Yo quiero decir algo antes de orar, Pastor Juan, y es que el Señor me habló y el Señor me dijo que estamos en el tiempo de los obreros de la última jornada. ¿Oíste? Jesús llamó a varios tiempos, ¿verdad? Por hablarte de tiempos. Primera jornada, segunda jornada,
¿Te acuerdas de la parábola? ¿Verdad? De aquella parábola donde habla de los obreros de la última jornada. Al finalizar la jornada, cuando el señor de la viña va a dar el pago, los que entraron primero se molestaron porque dijeron, ¿cómo es posible que estos que entraron de último les vas a pagar lo mismo que a nosotros? Ahora, yo parto de algo, el trono de Dios es justicia. Así es. Si Dios le pagó, si el dueño de la viña va a pagar lo mismo que a los que entraron primero, es porque los que entraron de último hicieron el mismo trabajo que los que entraron primero. La diferencia es que esto lo hicieron en menor tiempo. Dios está levantando una generación de aceleración. Amén. ¿Oíste? Somos esa generación que viene con un aceleramiento profético de parte de Dios. Amén, amén. ¿Oíste? Y esto se va a acelerar de manera tremenda. Así Quiero es. declarar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar para que esa unción venga sobre las personas que nos están viendo. Así es. Dios pueda acelerar esos dones, esos talentos, esas capacidades espirituales y el Señor pueda traer luz y revelación. Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por la gracia y la misericordia que tú nos has dado, Señor, en esta noche. Para bendecir, Padre amado, a todos esos suscriptores, Señor, que puedan estar viendo este tiempo, Padre Celestial. Yo te pido que traigas una activación especial, que traigas un aceleramiento profético, Señor, que venga un despertar de los dones, Señor, de las capacidades espirituales, Señor, y que tú puedas enrutar, Espíritu Santo, a cada una de esas personas, Señor, para que puedan de manera especial poner a tu servicio, Padre, aquellos propósitos que tú has colocado en sus corazones, Señor. Hay una demanda de parte de esta generación y yo creo, Señor, que todo el que está viendo esta entrevista, Padre Celestial, ha sido llamado, Padre Celestial, para este tiempo. En el nombre de Jesús, les bendecimos y le damos gracias a Dios. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, mis amados suscriptores, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Así que les quiero pedir, por favor, que cuando vean esta entrevista, le den like, comenten y compartan. Muchas personas están necesitando una entrevista como esta, una palabra como esta. Y es el momento en que tú tienes que accionar a todos aquellos que están apoyando este canal de Unos Minutos con Dios te cambiará la vida. Es el momento que al ver esta entrevista con el pastor Luis, podamos entender que Dios nos está haciendo un llamado, les ha dado claridad, pero solamente es posible si tú compartes este video y esta entrevista a muchísimas personas. Y que entonces queremos bendecirles y decirles que Unos Minutos con Dios te cambiará la vida.